En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Aburrasur, de su presidenta ejecutiva, la doctora Lilian Mesa Arango, les estamos dando la cordial bienvenida a este nuevo encuentro virtual alrededor de un tema bastante importante para sus empresas, como es el anticipo en el impuesto de renta a la sombra del COVID-19, según el decreto 766 de 2020. ¿Cuál es su realidad aplicativa? Les estamos dando la cordial bienvenida a todos los empresarios y desde luego a nuestro conferenciante, el doctor Javier García Restrepo, que muy amablemente nos ha acompañado durante toda esta emergencia, gracias al apoyo que nos brinda también a través de su empresa Línea Contable. Antes de darle paso al doctor García, quiero comentarles y contarles que desde el miércoles 3 de junio tenemos nuestras sedes abiertas para que ustedes puedan realizar todos los trámites registrales, únicamente registrales, en nuestras sedes de Itagüí y Envigado. Son dos sedes que se han implementado con todos los protocolos de bioseguridad necesarios para garantizar su salud, su seguridad y la de nuestros compañeros. Entonces, si necesitan hacer algún trámite estrictamente presencial, pues los invitamos a que asistan a cualquiera de estas dos sedes. Por el momento no vamos a abrir más sedes diferentes a Itagüí y Envigado, precisamente por las condiciones de exigencia que tienen los protocolos de bioseguridad. Y desde luego les estamos invitando a que los trámites en lo posible los hagan virtualmente. Puedan hacer todos los trámites registrales virtualmente, desde expedición de certificados, constitución, cancelación, en fin, todos los trámites los pueden realizar de manera virtual y así no tienen necesidad de desplazarse hasta nuestras sedes habilitadas. Les reitero que para este tema virtual hemos habilitado nuestra línea única 444-2344, nuestro sitio web, nuestro WhatsApp 300-353-7109. En el Facebook Messenger también nos pueden contactar y encontrar toda la información pertinente. Allí pueden ustedes estar completamente seguros que durante esta cuarentena los trámites registrales para su empresa o negocio están de manera más fácil. Invitarlos a que conozcan nuestra plataforma asdecompras.com, donde estamos en las redes de Twitter, de Facebook y de Instagram, para que conozcan más a fondo de qué se trata. En nuestro sitio web camaraburrasur.com pueden encontrarlos, una plataforma de intercambio comercial gratuita para los empresarios únicamente de la Burrasur. Así que si ustedes hacen parte de alguna de las empresas de la Burrasur, no son los gerentes, sino que son los contadores, los auxiliares, compartan esta información con las personas de su empresa para que conozcan lo que viene haciendo la Cámara. Igualmente invitarlos para las asesorías que tenemos en nuestro consultorio empresarial para el manejo de crisis desde que inició esta cuarentena, gracias al apoyo de todos los aliados que se han vinculado con nosotros en temas tributarios, laborales, jurídicos, de contratos, de registros públicos, de comercio internacional, de innovación de marcas y patentes. Invitarlos también para que accedan al compilado de normas de emergencia económica que tenemos en nuestro sitio camaraburrasur.com o ccas.org.co, y cualquier duda, inquietud que necesiten resolver, lo pueden hacer a través de estas dos personas que integran nuestro equipo humano, que son Hugo Armando Suaza, coordinador de arquitectura organizacional, y Helber Pérez Betancourt, jefe de desarrollo empresarial. Si se han perdido alguna de estas conferencias que hemos realizado de manera virtual, e incluso si quieren volver a ver esta conferencia que tendremos en este momento, pueden acceder a nuestro canal de YouTube o a nuestro sitio. Nos encuentran como camaraburrasur.com el sitio y el canal como Cámara Burrasur, y pueden encontrar todo el historial de actividades que hemos hecho y volverlo a ver y compartirlo. Invitarlos a que conozcan todo el modelo de gestión de crisis, incluyendo la estrategia post pandemia, que es la estrategia de Pervide, que inicia precisamente esta semana con actividades de acompañamiento empresarial en la implementación de protocolos productivos y de igual manera en el tema de finanzas y de transformación digital. Entonces, les damos la cordial bienvenida a todos y para iniciar, entonces, quiero invitar al doctor Javier García Restrepo. Él es la persona que estará con nosotros en esta conferencia que hoy hemos citado para que ustedes hagan parte de ella, que es el anticipo en el impuesto de renta a la sombra del COVID-19. El doctor Javier es contador público de la Universidad de Antioquia, magíster en tributación y política fiscal, especialista en ciencias tributarias, en revisoría fiscal y contraloría, con diplomado en fomento y desarrollo de la investigación, además en normas internacionales NIF y diplomado en normas de auditoría y aseguramiento NIAS. Con el doctor Javier García Restrepo, entonces los dejo en compañía del tema el anticipo en el impuesto de la renta. Bienvenido, doctor García. Muy buenos días. Primero que todo, un agradecimiento
a nuestros presentadores y a la Cámara de Comercio por darnos la oportunidad de volvernos a encontrar por este medio, que seguro nos va a acompañar por mucho rato este medio, y agradecerle obviamente el apoyo decidido a la Cámara de Comercio y a ustedes por hacer presencia en este evento, que realmente lo que nos está diciendo es que la Cámara de Comercio está haciendo un buen trabajo, tiene muchas personas que son beneficiarias de ese trabajo excelente que está haciendo. Bueno, hoy nos convoca a una situación que es clara y es el anticipo en el impuesto de renta. Nosotros, a través del tiempo, nosotros a través del tiempo hemos encontrado que en toda esta situación hemos aprendido cosas. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Esta frase es lapidaria, triste, pero es cierta. Aprender siempre es un regalo, incluso cuando el dolor es el maestro. Esta situación nos ha planteado muchas cosas, pero la más importante de todas es el aprender a valorar la libertad, el aprender a valorar la salud, el aprender a valorar la familia, el aprender a valorar lo que tenemos y el aprender a valorar lo que seremos más tarde. Sin más preámbulos, entonces, hablemos de lo que hoy nos convoca. Cuando nosotros hablamos del anticipo en el impuesto de renta, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es el planteamiento que hay frente a lo que es un anticipo. ¿Qué es un anticipo? En cualquier situación. Y en este caso especial, nosotros anticipamos el impuesto que debiéramos pagar en el año siguiente, teniendo en cuenta o el año anterior o los 2 años anteriores, dependiendo de. Pues resulta que este año es atípico, totalmente atípico. Tal vez no se había visto una situación de estas, como mucha la gente lo ha dicho, desde una situación económica como esta desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos somos nuevos en esto. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a pagar el anticipo del año 2020 con base en el 2019, cuando en este momento hay empresas que pudieron trabajar enero, febrero y partecita de abril, y en este momento, después de la mitad de abril, no han hecho absolutamente nada, no se puede decir que el 2019 sea una buena base para calcular el anticipo en el impuesto de renta para el año 2020. Entonces, en esa situación aparece como un ángel salvador el decreto 766. Pero resulta que el decreto 766 es un salvavidas para pocos, cuando son muchos los que están naufragando. Entonces, cuando nosotros pensamos de esta manera, debemos revisar qué hay en el estatuto tributario, qué es lo que se plantea y qué es lo que debemos hacer. Hablando del anticipo en el impuesto de renta, encontramos el artículo 807, que la mayoría de los que nos están escuchando lo conocen, lo manejan muy bien. Tenemos el artículo 808, el artículo 807, que es para el cálculo y aplicación del anticipo, el artículo 808, que es la facultad para reducir el anticipo en forma global, el artículo 809, que es el que estuvo ahí, tal vez muy poco lo conocemos porque no hemos tenido necesidad de acudir a él, pero que vamos a tener que acudir a la hora, es el artículo 809,
que es la autorización de la reducción en casos individuales, reducción del anticipo. El artículo 810 fija los términos para decidir sobre la solicitud, porque cuando uno va a intentar reducir el anticipo, tiene que ser a través de una solicitud a la DIAN, entonces va a haber un término para decidir sobre esa solicitud. Amarrado el artículo 809 viene la circular 44 que le da viabilidad a ese artículo 809 y entonces aparece, como les digo, el ángel guardián y salvador, que es el decreto 766 de 2020, que como ya lo había advertido, no es el salvador de todo el mundo, como lo vamos a ver inmediatamente enseguida. Revisar el artículo 807 no es un secreto para nadie, ni mucho menos es algo novísimo, pero es muy bueno iniciar mirando el artículo 807, porque en estos tiempos muchas veces manejamos el artículo 807 a través de una fórmula. Y eso es bien, eso está bien, porque estamos en la era de los computadores, estamos en la era de la virtualidad. Pero hay veces que es necesario reflexionar seriamente sobre algunos elementos para poder resolver algunas situaciones. Entonces, ¿qué dice el artículo 807? Los contribuyentes del impuesto de renta están obligados a pagar un anticipo del 75% del impuesto de renta determinado en su liquidación privada a título de anticipo del impuesto de renta del año siguiente, al grabable. Es decir, nosotros con base en el impuesto pagado en el 2019 vamos a calcular el 75% como anticipo para el año siguiente. ¿Y cómo lo determinamos? Para determinar la base del anticipo del impuesto de renta del año grabable o el promedio de los 2 años, es decir, tomamos el año grabable anterior o el promedio de los 2 años anteriores, se le aplica el porcentaje del 75% y el resultado así obtenido vamos a descontar el valor de la retención en la fuente que le hayan hecho al contribuyente en ese ejercicio fiscal. También dice la norma de que si es el primer año que se va a declarar, ese anticipo es el 25%, que es el mínimo. Si es el segundo año, es el 50%, y si es el tercer año y siguientes, el 75%. Entonces vamos a tener 3 tarifas, 25, 50 y 75. ¿Sí? Y es muy sencillo tomar el impuesto de renta, el impuesto neto de renta del año, calcular el 75% y restarle la retención en la fuente, y ese sería el anticipo para el año siguiente. Y si es el primer año, el porcentaje es el 25, y si es el segundo, el 50. ¿Ya? O el promedio con relación al año, a los 2 años anteriores. A eso le vamos a restar la retención en la fuente y queda listo. Mirándolo de esta manera es muy sencillo. Vamos a suponer hoy que en el año 2019 calculamos un impuesto neto de 180 millones y que en el año 2018 calculamos un impuesto neto de 120 millones. Y durante el año grabable de 2019 le practicaba una retención de 62 millones. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Si es el primer año, perdón, ¿cuáles son los escenarios? El primer año, digamos que se declara por primera vez, digamos que declara el segundo año, digamos que declara el tercer año o cualquier año subsiguiente. Tenemos 2 opciones. O tomamos el impuesto del año y lo multiplicamos por el porcentaje o tomamos el promedio de los 2 últimos años. Doctor García. Entonces, sí. Qué pena. De pronto podría, por favor, maximizar la pantalla, o sea, darle presentación completa para una mejor visualización. Claro. Perfecto. Ahí, Ahí muchísimas queda. gracias. ¿Me Ahí parece? está bien.
Sí, señor, muchas Bueno, gracias. bueno. Ok, perdón. Lo que pasa es que se me pasó. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? En la primera opción, pues que es el primer año, no va a tener promedio. Pero si va a tener el primer año, toma los 180 millones, que es el año 2019, lo multiplicamos por el 25% y nos da 37.500, el resto de 62. ¿Y cuánto me da eso? Cero. ¿Sí? Si es el segundo año, y voy a calcularlo con base en el año anterior, es decir, los 180 millones, lo multiplico por el 50, le resto de 62, ¿sí? Entonces 180 por el 50% más 90 menos 62, 28. Y lo mismo si es el tercer año y lo va a calcular con base en el impuesto del 2019. 180 por el 75 menos 62 me da 73 millones. Y si es el promedio, en el segundo año tomo los 180 más los 120, lo divido entre 2, lo multiplico por el 50%, del resto me da 13 millones. Es decir, esto es lo que nosotros hacemos siempre. ¿Por qué lo muestro? Recuerden, el anticipo mínimo es el 25%. Ya, eso queda claro. Y eso lo vamos a necesitar más adelante. ¿Qué dice el decreto 'qué dice el decreto 766 de mayo 29 del 2020? Lo primero, como les dije ahora, no es posible hacer un anticipo sobre el año siguiente cuando ese año siguiente no tuvo las mismas ventas, los mismos ingresos, y se puede predecir desde ahora que hay empresas que no se recuperarán durante todo el año. Ojalá sí, pero es muy difícil que empresas como el transporte, como la recreación, como las peluquerías, todos, como las empresas de fútbol, con todo lo que tenga que ver aglomeraciones, ¿sí? Como las iglesias con su poncherita, esas no se van a recuperar. Es muy difícil. Entonces, ¿qué dijo el decreto 766? En consideración a eso, vamos a disminuir el anticipo del impuesto de renta para el año 2020, es decir, el anticipo que se va a hacer para el año 2020. Para eso va a modificar el DUR, el decreto único reglamentario, que es el 1625 del 2016 y da. Y lo modifica primero para los grandes contribuyentes, para las personas jurídicas y demás contribuyentes y para las personas naturales y asociaciones líquidas, es decir, para todos. ¿Y qué dice? Para cada uno dice lo mismo. Dice, los contribuyentes del impuesto de la renta calcularán el anticipo del año 2020 con base en las divisiones de los grupos de SIU, es decir, con base en la última modificación, que es la 4.0. Y agrega muy claramente, los contribuyentes del impuesto de la renta que no desarrollen las actividades contenidas en el presente parágrafo, es decir, las que estén metidas en ese SIU que nos van a dar en unas tablas, calcularán el anticipo del impuesto de renta del año gravable 2020 conforme a lo dispuesto en el artículo 807 del Estatuto Tributario. Bueno, yo creo que le faltó decir o del artículo 809 y ahora vamos a ver por qué. Entonces, lo mismo dice para las personas jurídicas y los demás contribuyentes. Y lo mismo dice para las personas naturales y las asociaciones civiles. Entonces, uno esperaba que iba a recoger, si no todos los contribuyentes, la mayoría
de los contribuyentes. Porque es, si no todos, la mayoría, la gran mayoría de los contribuyentes, los que han tenido una situación precaria del 15 de abril o de la mitad de abril hasta hoy, y estamos en junio. En esta situación dan 3 tablas. Y las tres tablas son para todos los contribuyentes que hemos hablado, es decir, para los grandes contribuyentes, para las personas jurídicas y demás contribuyentes, y para las personas naturales y las asociaciones ilíquidas. Dan 3 tablas y ahí definen las actividades que van incursas en ese beneficio. Fíjalas ahí. La tabla primera nos dice que el anticipo va a ser del 25%. Es decir, no hay 50%, no hay 75%, 50%. ¿Y cuáles son esas actividades? Extracción de petróleo crudo, gas natural, extracción de otras minas, actividades de servicio de apoyo, elaboración de productos de tabaco, fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir. Bueno, ahí está el código SIU al lado. Estas son 24, 25 actividades, yo no coloqué sino 10, 12, ¿sí me entiende? Pero son 24, 25, construcción de edificios, obras de ingeniería, actividades especializadas para la construcción de edificios, comercio y mantenimiento y reparación de vehículos y automotores, y actividades cinematográficas, producción, programas de televisión. Señores, hay que leer muy bien. Entonces, si yo estoy incurso en ese beneficio, yo voy a calcular el 25% de anticipo. ¿Qué quiere decir eso? En vez de tomar 50 o 75, tomo 25, como si estuviera en el primer año y aplico lo mismo. Da adicionalmente una segunda tabla también con el 25%. Tiene que ver con fabricación de motores. Esta sí está completa. Fabricación de motores, generadores transformadores, fabricación de hilos, cables y aislados, fabricación de aparatos de uso doméstico, fabricación de joya, bisutería y artículos conexos, fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas, comercio al por menor de otro enseres doméstico, actividades de fotografía, alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos, organización, convención y eventos comerciales, y mantenimiento, reparación, efectos personales y enseres domésticos. Eso está al 25%. Entonces tenemos 2 tablas con el 25% y una, la de los privilegiados, del 0%. Entonces, la del 0% también está completica. Transporte ahora de pasajeros. ¿Qué me llevó a mí a montar esta conferencia? Que una persona con la que yo alguna vez trabajé en transporte me llamó y me dijo: Javier, usted leyó el decreto 766, y ese ya lo leí. Mire, ¿cómo se les ocurre decir que es solamente el transporte aéreo de pasajeros? Mire, toda la flota de mi empresa está parada desde mayo. Y entonces, desde fines de marzo y principios de mayo, y entonces, yo me puse a pensar. Y ahí fue donde se me vino la idea del artículo 809, que vamos a ver enseguida. Entonces, transporte aéreo de pasajeros, y sacó todos los demás. Actividades de servicios de comidas y bebidas, alojamientos, actividades de agencias de viaje, actividades creativas, artísticas, entretenimiento, actividades de biblioteca, archivos, museos y otras, actividades de juegos de azar y apuestas, y actividades deportivas, recreativas y esparcimiento. Entonces, el anticipo es 0. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en esa situación, decimos, vamos a ver, los de 0 no hay ningún problema.
Simplemente no se preocupen, señores, por el artículo 807, ni por el 809, ni por nada. Allá en la casillita donde dice anticipo, colocan 0 y punto. Eso sí, la actividad económica tiene que coincidir con estas. Y punto. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre cuando es 0. Cuando es 25% esta. Digamos, supongo una sociedad incursa en el beneficio del decreto 766 de 2020 con el 25%, cuyo impuesto neto de renta en 2019 es 180 millones y en el 2018 120, y durante el 2019 le practicaba una retención a fuente de 62 millones. Mire, coja 180, multiplícalo por el 25. Eso le da 45 menos 22, siempre la va a dar 0. Entonces, si usted va a aplicar el primer año, siempre le da 0. Y lo mismo ocurre cuando usted toma 180 más 150, le diente de 1 0. En este caso, si la retención en la fuente fueran 62 millones, pero si la retención en la fuente fueran 10 millones, si la retención en la fuente fueran 10 millones, entonces, ¿qué pasa? Se hace el cálculo común y corriente. 180 por 25% me da 45 menos 10, 35. Y tanto en el primer año, en el segundo año, en el tercer año le va a dar 35. ¿Por qué? Porque la tarifa es igual. Ahora, si tomo el 180, si tomo el promedio de los dos últimos años, 180 más 120, lo multiplico por el 25 y le resto 10, entonces ya me baja de 35 a 27,500. Entonces, y en los dos va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué miramos esta otra? Para que miremos, lo único que les quiero mostrar es que, haciendo los tres, que en la mayoría de los casos, los escenarios, independiente de los escenarios, los impuestos van a ser iguales. Mire, en este caso, donde la retención en la fuente es 22 millones, simplemente, si usted toma solamente el primer año, en los tres casos, sea que esté en el primero, en el segundo, en el tercer año, 23 millones. Y si es el promedio, 15 millones 500. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y uniformamos los años, no hay ningún problema. ¿Sí me entiende? Ahí queda claro lo del 25%. ¿Ya? Calculado el 25%. Muy bien. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Que la gente haya presentado, no haya presentado la declaración de renta, que haya hecho, no haya hecho esto. ¿Sí me entiende? Si tiene que corregir, no corregir. Bueno, toda esa situación. Lo más importante, el llamado es que nosotros siempre tenemos que estar pendientes por los cambios que se vienen suscitando, ¿sí? Pero, como les dije, la pregunta del millón es, tantas empresas con tantos problemas en ventas, con tantos problemas en ingresos, con tantos problemas en gastos. Es que el problema no es solamente que las empresas no hayan producido ingresos. Pues si las empresas no producen ingresos y tienen 0 gastos, pues por lo menos no tienen utilidad, pero no tienen pérdidas. El gran problema es que tenemos gastos fijos. Y esos gastos fijos se convierten en ¿qué? En pérdidas. ¿Sí? Entonces, al esos gastos fijos convertirse en pérdidas, entonces agravan la situación de manera importante. Entonces, aparte de eso, sin flujo de efectivo. Porque es que lo primero que genera esta situación es la ausencia de flujo de efectivo, lo que mucha gente llama caja. Todo el mundo habla de caja de cartón. No, aquí el problema es de flujo de efectivo. Entonces, acudimos al artículo 809 del Estatuto Tributario. Y hablamos y revisamos el artículo 809. ¿Qué dice el artículo 809? Pero antes de ese artículo 809, hay un articulito que es el 808, que habla de la facultad para reducir el anticipo formal. El gobierno nacional, el gobierno, no necesariamente
el Congreso. El gobierno nacional podrá autorizar reducciones del anticipo del impuesto, tal y conforme lo hizo en el decreto 766, cuando en un ejercicio gravable causas ajenas a la voluntad de los contribuyentes hagan prever razonablemente una disminución general de las rentas provenientes de determinadas actividades económicas. El término para decidir sobre la solicitud. Término para decidir sobre la solicitud. Las solicitudes presentadas de acuerdo a lo exigido en el artículo anterior deberán ser resueltas dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de presentación y contra ella no cabe recurso alguno. ¿De qué se trata? Entonces, usted va a presentar una solicitud. ¿Me entiende? Y esa solicitud es la que vamos a mostrar acá. Bien. Autorización de la reducción del anticipo en casos individuales. A solicitud del contribuyente, oiga bien, el administrador de impuestos nacionales autorizará mediante resoluciones de carácter especial reducciones proporcionales del anticipo del impuesto en los siguientes casos. Óigase bien. Primero, cuando en los 3 primeros meses del año periodo gravable al cual corresponde el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al 15% de los ingresos correspondientes al periodo gravable inmediatamente anterior. ¿Qué quiere decir eso? Usted toma el trimestre enero, febrero, marzo de este año, lo divide por los ingresos del año 2019. Si ese valor le dio inferior al 15%, usted puede solicitar autorización para disminuir el anticipo. Ese es el primer caso. El segundo caso, que es donde van a estar regularmente muchos, cuando en los 6 primeros meses del año periodo gravable al cual corresponde el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al 25% de los ingresos correspondientes al año periodo gravable inmediatamente anterior. Hace lo mismo. Fue de enero a junio, lo divide por los ingresos del año 2019 y si eso le da por debajo del 25%, señores, hagan la solicitud para la reducción del anticipo al impuesto de renta. Pero tienen que tener muy claro una cosa. La resolución fijará el monto del anticipo y su forma de pago. Es decir, no es que usted vaya a decidir cuánto es el anticipo, no. Usted solicita y la DIAN resuelve. Óigase bien, la sola presentación de la solicitud no suspende la obligación de cancelar la totalidad del anticipo. Colocámonos hoy. Yo de enero a junio no vendí casi nada. ¿Sí? Eso no quiere decir que usted no va a pagar el anticipo. Usted va a calcular el anticipo común y corriente. Coge el impuesto del 2019 y le aplica el 75 o al promedio con el 2018 y le aplica el 70 y le está, que le dio 100 de malas. Declara, paga. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer una solicitud para que se lo disminuyan y le devuelvan. Eso es lo que dice esta norma. Entonces, y tengan en cuenta una cosita, que el 810 es el que está diciendo que la DIAN tiene 2 meses para resolver esa situación. Y agrega una cosita más. Si la solicitud no estuviera resuelta dentro de dicho término, el contribuyente podrá aplicar la reducción propuesta, pero el anticipo en ningún caso puede ser inferior al 25% del impuesto de neta del respectivo año. Es decir, usted nunca podrá pagar un anticipo inferior al 25%, a no ser que se lo haya autorizado el decreto 766, que le dice que es el cero. Entonces, debe quedar claro eso. Entonces, señores, la pregunta del millón es, ¿y cómo
calculo yo el anticipo de renta o cómo, perdón, la pregunta no es esa. ¿Cómo va a calcular la DIAN el anticipo de renta con base en la disminución del trimestre, de los ingresos del trimestre o del semestre con relación al año anterior? Y ahí que entonces aparece la circular 44, que es el desarrollo del artículo 809 del Estatuto Tributario, por la cual se imparten instrucciones sobre el trámite a seguir respecto a las solicitudes de autorización de reducción de anticipo en casos individuales. ¿Qué dice la circular 44 del 2009? Casos en que le puede solicitar la reducción del anticipo. Primer caso, exactamente como dice el artículo 809, cuando en los 3 primeros meses del año periodo grabable al cual corresponde el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al 15% de los ingresos correspondientes al año periodo grabable inmediatamente anterior. Segundo, cuando en los 6 primeros meses del año periodo grabable al cual corresponde el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al 25% de los ingresos correspondientes al año periodo grabable inmediatamente anterior. Dice lo mismo el artículo 809, la sola presentación de la solicitud de reducción que deberá hacerse acompañada de todas las pruebas necesarias para su resolución. No suspende la obligación de cancelar la totalidad del anticipo. ¿Qué le agrega la resolución? Que se debe acompañar de las pruebas necesarias. ¿Y cuáles son las pruebas? Pues serán los libros de prueba, los libros de contabilidad, o sea, del registro contable, la certificación del contador público o del contador público del revisor fiscal. Serán pruebas, yo digo que suficientes, ¿sí? Mostrando también los crecimientos en la parte tributaria, todas las cosas, las declaraciones, todo lo que le tiene para demostrar que efectivamente mis ingresos tuvieron la disminución a la que hago alusión en la solicitud. ¿Cuáles son los requisitos de esa solicitud? Primero, se debe presentar la solicitud al director seccional de impuestos. Segundo, anexar el poder si se actúa a través de apoderado. Tercero, acompañar certificado de existencia y representación legal si es una sociedad. Tercero, anexar las pruebas para acreditar las circunstancias de las disminuciones trimestral o semestral de los ingresos del año 2020 con respecto a los ingresos del año 2019, en este caso. Quinto, perdón, si se anexa constancia autenticada del contador público o revisor fiscal, se hará llegar fotocopia de la tarjeta profesional autenticada. Entonces, esos serían los requisitos. Ahora, agrego una situación que si una asociación pretende una reducción de anticipo inferior al impuesto calculado sobre la renta presuntiva, debe demostrar mediante certificado de la Cámara de Comercio que se encuentra en liquidación. Es decir, eso es para las empresas en liquidación. Dice también la circular 44, término para fallar la solicitud de reducción del anticipo. Las solicitudes presentadas de acuerdo al artículo 809 deberán ser resueltas dentro de los 2 meses siguientes. Lo mismo que decía el artículo 809. Si la solicitud es resuelta favorablemente, en la resolución se fijará el monto del anticipo a cargo del contribuyente y su forma de pago. Yo no creo que sea su forma de pago. ¿Por qué? Porque a mí me dicen que lo debo pagar. Es decir, la forma como me van a devolver. ¿Sí? Eso sería un pago en exceso.
Contra esta providencia no procede recurso alguno. Es decir, lo que diga la providencia y no más. Si la solicitud no es resuelta dentro del término de los 2 meses siguientes a la fecha de su presentación, el contribuyente podrá aplicar la reducción propuesta, pero el anticipo en ningún caso puede ser inferior al 25%. Eso lo decía el artículo 809 común y corriente. Ahora, lo más importante es cómo vamos a calcular la reducción del anticipo. Esta fórmula que da la circular 44 es para los funcionarios de la DIAN, pero el contribuyente debe saber calcularla también. ¿Por qué? Porque para saber si le es económicamente viable o no. Yo tengo un anticipo de 100 millones y voy a hacer una solicitud de reducción porque me va a reducir 1 millón de pesos o 500.000 pesos o 200.000 pesos. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, yo también debo aprender la fórmula y aplicarla cuando voy a solicitar la resolución. Cuando solicito la reducción, entonces yo debo saber hacia dónde estoy encaminado. Para la autorización, dice la circular, para la autorización de la reducción proporcional del anticipo, se fijará en la resolución correspondiente el monto del mismo, aplicando en todo caso la fórmula que se establece a continuación. Mire que le está hablando directamente a los funcionarios de la DIAN. Ustedes para decir cuánto es el monto, van a aplicar la siguiente fórmula. Entonces, ¿qué es lo primero que van a calcular? Van a determinar la reducción proporcional de los ingresos. Reducción proporcional. El deterioro de los ingresos respecto al año anterior, medidos en el primer trimestre o semestre o primer semestre, suponen que no alcanzará el nivel de ingresos similar al del periodo anterior y por lo tanto se admite la posibilidad de autorizar reducciones proporcionales en el anticipo de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene una reducción proporcional y esa reducción proporcional es, como les dije, tome el trimestre o el semestre y ya lo por el año anterior, ahí tiene la reducción. Luego va a calcular el monto del anticipo a cargo del contribuyente. El monto del anticipo a cargo del contribuyente es el que resulta aplicar la reducción proporcional, ¿sí?, sobre el anticipo declarado por el contribuyente, como se indica más adelante en la formulación. Entonces, yo voy a calcular la reducción proporcional, porque yo tuve una reducción, pero voy a mirar cuál es la proporción de esa reducción frente a la totalidad. Y es muy sencillo. ¿Cómo determino esa reducción proporcional del ingreso? Cuando la evaluación se efectúa trimestralmente, el deterioro se presenta si los ingresos del año corriente son inferiores al 15% de los ingresos anuales del año inmediatamente del año anterior. En la evaluación semestral, el límite fijado es el 25%. Entonces, vamos a ver cuál es la reducción proporcional de los ingresos que se da en porcentaje. Entonces, tomamos la formulita que va a decir LED menos IC sobre LED por 100. ¿Qué es eso? ¿Qué es el LED? Ahí, el LED es el límite. ¿Y cuál es el límite establecido cuando hago el cálculo trimestral? El 15%. ¿Y cuál es el límite establecido cuando, en el caso semestral? El 25%. Ahora, a ese LED le voy a restar el ICE. ¿Qué es el ICE? Los ingresos del contribuyente correspondientes al primer trimestre o primer semestre del año corriente, según sea el caso, expresados como proporción de los ingresos del contribuyente del año inmediatamente anterior con relación al año inmediatamente anterior en porcentaje. Es decir, es tomar los ingresos del trimestre, dividirlo por los ingresos del año anterior, es ese porcentaje, ese. O tomar el semestre, los ingresos del semestre y dividirlos por los ingresos del semestre anterior y ese porcentaje el que vamos a llamar IC. Ahora, ¿cómo calcular el monto
del anticipo a cargo del contribuyente. La fórmula es, el MAC, o sea, el monto del anticipo a cargo del contribuyente es el anticipo declarado, oiga, declarado. No es que usted va a decir que voy a declarar, no, ya declarado. Y una de las pruebas es mandar la declaración de renta donde lo declaró. ¿Ya? Por lo menos declaró, porque puede que usted todavía no lo haya acabado de pagar por las cotas. ¿Sí me entiende? Pero si ya lo pagó, para que quede más tranquilo, envíe la declaración y los recibos de pago, para que quede más tranquilo. Entonces, coge el anticipo declarado por el contribuyente y lo multiplica por 100% menos la reducción proporcional, ¿sí? Que es también en porcentajes. La DIAN resolverá la solicitud mediante resolución en la que autorizará el monto del anticipo a cargo del contribuyente de conformidad con los pasos anteriormente descritos. Entonces, cuando uno ve así, todo eso así como separado, parece como muy complicado, pero es es muy sencillo, es sencillo. Veamos una ilustración. Vamos a hablar de la reducción trimestral del anticipo. Digamos, la reducción trimestral, digamos que se suponga que un contribuyente en los 3 primeros meses del año del 2020 solo obtuvo ingresos equivalentes al 5%. Entonces, cuando digo ingresos equivalentes al 5% es inferior al 15%. Entonces, tengo la oportunidad de solicitar una reducción. 5% de los ingresos del año 2019 y solicita reducción del anticipo por el año 2020, anticipo ya declarado y que asciende a 64.500.000. Entonces, yo cojo la fórmula de la reducción proporcional de los ingresos, que es el LED menos el ICE sobre el LED por 100. ¿Cuál es el LED? El 15% porque es trimestral, siempre era el 15%, menos el 5% que son los ingresos con relación, los ingresos del trimestre con relación al año anterior, sobre el 15%, eso me da 66.7%. Eso me quiere decir que sería la reducción proporcional a la cual yo tengo derecho para rebajar el anticipo. Entonces, tomo la fórmula del anticipo, la fórmula para calcular el anticipo y es decir, partamos desde acá, ¿sí? Que es el monto a cargo del contribuyente del anticipo, monto del anticipo a cargo del contribuyente, es tomar el anticipo declarado por 100% menos la reducción proporcional de los ingresos. Simplemente tomo 64.500, que es el anticipo declarado, por el 100% menos la diferencia entre 100% menos 66.7, eso me da 21.478. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso la DIAN resuelve la solicitud del contribuyente autorizándole que el monto del anticipo a su cargo es 21.478. Es decir, que le están debiendo 3.022.000 pesos. ¿Sí me entiende? Es decir, con 3 millones no. Le están debiendo 43.022.000 pesos. Es decir, ¿cómo se los van a devolver? ¿Sí? Que esa es la situación. Entonces nosotros debemos pensar si eso es prudente. En este caso es plata, mucha plata, y nosotros debemos solicitarla, porque al fin y al cabo, en esta liquidez es muy importante que a uno le devuelvan esa plática. Digamos, cuando nosotros hablamos de la reducción semestral con base en el semestre, veamos una ilustración con base cuando yo hago el cálculo semestral, que es la que va a ocurrir mucho porque hay muchas empresas que tuvieron la oportunidad de vender en enero, febrero y hasta marzo. Pero abril, mayo y junio, cero.
ahí es donde va a haber el problema. Entonces, digamos que esta va a ser una de las posiblemente más utilizadas. Reducción proporcional de los ingresos. Entonces, la misma fórmula, el LED menos el ICM, pero en este caso el LED es el 25%. En este caso, vamos a suponer que un contribuyente en los 6 primeros meses del año 2020 solo tuvo ingresos equivalentes al 12%, inferior al 25%. Luego tengo derecho de los ingresos del año 2019 y solicita reducción del anticipo del año 2020, anticipo ya declarado y que asciende a 100 millones de pesos. Entonces, la reducción proporcional de los ingresos, la fórmula es como ya habíamos dicho, el LED menos el ICE sobre el LED por 100. ¿Qué es el LED? 25% porque es semestral. Menos el 12%, que dice que es el 12%, que es la proporcionalidad de los ingresos del semestre con relación al año anterior, dividido el LED, que es el 25%, eso me da 52%. Ese 52%, con ese 52%, puedo calcular el monto del anticipo a cargo del contribuyente, que es tomar el anticipo declarado por el contribuyente multiplicado por la diferencia entre el 100% y la reducción proporcional del ingreso. Entonces, tomo los 100 millones, lo multiplico por el 100% menos el 52%, que es el 48%, me da 48 millones. En este caso, la DIAN resuelve la solicitud del contribuyente autorizándole que el monto del anticipo a cargo es 48 millones. Es decir, que le debe decir cómo le van a devolver los 52 millones. Hay un concepto muy viejo, mire que hay concepto de la DIN, cuando eso se llamaba Dirección de Impuestos Nacionales y no Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales como ahora que es DIAN, de la DIN 9877 de mayo 19 del 81. Allí, hace nada menos que 39 años, allí se dice que ese es un pago en exceso. Entonces, esperemos a ver cómo le resuelve la DIAN y cómo le devuelve, ojalá le devuelva la práctica ligero. Entonces, señores, el escenario hoy del anticipo es: 1, calcule el artículo 807. 2, vaya a ver si está incurso en el 766. Y 3, si está golpeado por las ventas y los ingresos, acuda al artículo 809 y a la resolución 44 del 2009. He ahí que eso es lo que nosotros debemos hacer. Como conclusión, en cualquier escenario, y más ahora con el efecto del COVID-19, es necesario tener presente por lo menos los siguientes 6 aspectos. Calcular adecuadamente el anticipo. Constatar si se está en curso en el beneficio del decreto 766 de 2020. Establecer los ingresos trimestrales y semestrales y definir la aplicación del artículo 809. Es decir, usted primero tiene que mirar si está en el 766, si está golpeadito, vaya a ver si usted puede aplicar el artículo 809 haciendo los cálculos. Cuarto, decidir si el anticipo calculado y declarado puede reducirse con base en el artículo 809. Y quinto, en caso de cumplirse el presupuesto anterior, sea el artículo 809, aplicar la circular 44 del 2009. Es decir, usted queda en función de poder reducir el anticipo si está en curso, ¿sí? O en el 809, en el 809 o en el 766. Señores, yo creo que nosotros hoy debemos estar muy pendientes de lo que ha ocurrido, no solamente en los impuestos, sino alrededor del mundo con todo. Pero hoy la tarea que nos ocupa son los impuestos. Y entonces, todos los días salen cosas nuevas, todos los días salen cosas nuevas. Yo entiendo que es muchas cosas para leer, pero ojalá tengamos la oportunidad de seguir trabajando, de seguir luchando, tengamos la oportunidad y que la Cámara nos siga dando la oportunidad de tener estos encuentros, de seguir compartiendo y de tener la oportunidad de algún día poder volver a encontrarnos y volver a saludarnos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muy bien, doctor Javier García. Desde luego que la Cámara
siempre tendrá las puertas abiertas, no solamente para usted, sino para todos los empresarios, poder actualizarse alrededor de cada uno de estos temas y en especial en medio de toda esta emergencia. Vamos a invitar a todos los asistentes a que nos dejen sus preguntas en la opción de preguntas del panel derecho que tenemos en nuestra plataforma para que el doctor Javier García nos resuelva un par de preguntas que ustedes nos generen si tienen alguna inquietud. Para ello, yo voy a darle paso a mi compañero Hugo Suaza, quien es el que está haciendo seguimiento a las inquietudes y nos cuente si ya hay alguna inquietud en este momento y si no ustedes para que las manifiesten a través de la opción de preguntas de la plataforma. Buenos días, Hugo. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, doctor Javier. En estos momentos no presentamos preguntas. De pronto, si damos un compás, un minutico para que las personas vayan realizándolas y poder y que el doctor pues las pueda solucionar. Muy bien. Vamos a dar entonces un lapsito de un minuto para que ustedes nos dejen sus preguntas si es que las tienen a través de nuestra plataforma y el doctor Javier García puede dar respuesta entonces a esas inquietudes alrededor de este tema que hoy se ha manejado y que sigue siendo en el eje y en el centro de esta emergencia económica que viene viviendo el país. Reiterarles mientras tanto que ustedes pueden ver esta conferencia una vez culminada, más o menos 1 hora, 2 horas después, a través de nuestro sitio web cámaraaburrasur.com, igualmente a través de nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Cámara Burrasur. Igualmente, allí en el sitio web ustedes podrán encontrar todo lo que la Cámara viene haciendo para el acompañamiento de sus empresas, en especial ahorita que comienza la época de pospandemia, así lo hemos denominado, una estrategia que se denomina Pervive, y con la que esperamos darle acompañamiento a las organizaciones en 3 componentes puntuales, que son protocolos de bioseguridad con un enfoque de productividad, igualmente el tema de finanzas y en tercer lugar tenemos el tema de transformación digital asociado a la plataforma que recientemente estamos inaugurando, que es la plataforma de asdecompras.com, que es una plataforma de intercambio comercial completamente gratuita para los empresarios de la Burrasur. Hugo, yo creo que ya hay algunas inquietudes. Me comenta, por favor. Sí, perfecto. No, y otra cosa es también recordarles a nuestros asistentes de la conferencia que pueden descargar la presentación por medio de la opción documentos que se encuentra en el panel derecho del GoToWebinar. Doctor Javier, una pregunta. Si mi empresa es la primera vez que presenta renta, ¿no habría beneficio por el decreto 766? No lo hay si no está en el cero. Es decir, el único beneficio tendría si estuviera en el 0%. O sea, en la tabla, en la tercera tabla. Si no está ahí, será 25. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Para los contribuyentes que cancelaron la primera cuota en abril, ¿y qué efectos, qué efectos tiene aplicar el anticipo del 766 si queda en saldo a pagar inferior al pago de la primera cuota? ¿Y cómo se debe proceder a la solicitud de devolución del pago del exceso? Mire, ya se pagó la primera cuota. ¿Sí me entiende? De en adelante, es decir, la declaración no sé qué tipo de sociedad es. Digamos que va a declarar con la segunda cuota o la tercera. Bueno, lo cierto del caso es que debe calcular el anticipo. ¿Sí me entiende? Común y corriente. Hacer el cálculo que hicimos acá con relación al trimestre o al semestre. ¿Sí? Sí, le da para hacer la solicitud de reducción, tiene que hacer la solicitud de reducción, que la DIAN le apruebe esa solicitud de reducción y con base en lo que la DIAN en la resolución le diga, digamos, usted paga un anticipo de 50 millones de pesos y la DIAN dice que no eran sino 30, entonces le van a devolver 20, eso es todo. ¿Sí me entiende? Pero no es lo que usted haya hecho en el anticipo ni nada de esas cosas, el anticipo que se hace al impuesto de renta. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que usted haya declarado como anticipo en la declaración de renta. Perfecto, doctor, muchas gracias. Carlos, en este momento pues no se presentan más preguntas, estaban enfatizando de dónde se conseguían pues las memorias,
De todas formas, si tienen alguna dificultad en la plataforma para descargar las memorias, pueden enviar un correo a arquitectura@ccas.org.co para ya enviárseles las memorias respectivas del evento. Hugo, Sí, doctor. Hugo, yo te voy a reenviar las memorias porque creo que le di una cosita que hay que mejorarle. ¿Sí me entiendes? Yo te la envío en Perfecto. 20 minutos. En 20 minutos se la envío. ¿Listo? Listo. Entonces Hugo Ya y borré. señores empresarios, importante sí que lo borremos entonces de ahí, por favor, Hugo, y la voy a poner entonces disponible en el sitio web de la Cámara. Hay en el apartado de gestión de crisis, del micrositio de gestión de crisis, ahí hay un apartado que hemos creado precisamente para todos estos documentos asociados al tema tributario. Es un apartado que dice documentos de interés y ahí va a quedar disponible. Incluso ahí pueden encontrar también una publicación que el doctor Javier García recientemente nos haría llegar sobre la retención en la fuente de salarios para el 2020. Aquí está ese documento y se va a quedar entonces también disponible en el sitio web del micrositio de gestión de crisis. En esa opción que les digo de documentos de interés van a encontrar también entonces las memorias de este evento. No nos queda más entonces, doctor Javier García, que agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Creo que ha sido claro y conciso y muy puntual para todas las personas que han asistido y desde luego también ha dejado sus conclusiones. Creo que es fundamental que esas conclusiones también las tengan en cuenta ustedes, no solamente conclusiones de vida, como siempre lo hace el doctor Javier García, sino también conclusiones muy técnicas asociadas a la temática de hoy. A ustedes, señores empresarios, agradecerles el acompañamiento e invitarlos a que estén muy conectados, como siempre, con nosotros a través de nuestro sitio web, a que estén atentos a cada una de las invitaciones que tenemos para ustedes y nos estaremos viendo entonces en otra oportunidad a través de esta plataforma de GoToWebinar. Hasta luego.